Rochester, Nueva York, 17 de octubre de 1988. Gregory Peck está en el escenario del George Eastman Award, recibiendo el mayor honor de su carrera. Lleva semanas preparando su discurso. Conoce cada palabra de memoria, pero cuando las luces del auditorio se atenúan y una figura aparece entre bambalinas, Gregory Peck olvida todo lo que iba a decir. Su mandíbula cae, sus ojos se llenan de lágrimas. El hombre que nunca lloraba en público no puede hablar. Pero para entender por qué ese momento importa, hay que retroceder 36 años. El verano de 1952 en Roma era distinto a cualquier otro. La ciudad todavía olía a reconstrucción. Las calles del centro histórico mezclaban el polvo de los escombros de la guerra con el perfume de las flores recién plantadas en las terrazas. Italia intentaba olvidar, Europa intentaba olvidar. Y Hollywood, como siempre, llegó en el momento justo para ofrecer algo en lo que pensar. William Wyler, uno de los directores más respetados de la industria, había elegido Roma como escenario para su nueva película. Se llamaría Vacaciones en Roma. La historia era simple en apariencia. Una princesa que escapa de su vida perfecta y pasa un día con un periodista americano. Pero lo que ocurrió durante el rodaje no tenía nada de simple. Gregory Peck llevaba ya 12 años en Hollywood cuando llegó a Roma ese verano. Tenía 36 años. Era alto, de mandíbula cuadrada, con esa presencia silenciosa que hacía que la gente se detuviera a mirarlo cuando entraba en una habitación. Ya había protagonizado Duelo al Sol, El Juicio de Nuremberg y una docena de películas más. Era una estrella, lo sabía. Y generalmente eso significaba que llegaba al set con una idea muy clara de quién era él y quién era el resto. Pero entonces conoció a Audrey Hepburn. Ella tenía 23 años. Era belga de nacimiento, criada en Holanda durante la ocupación nazi, y acababa de llegar a Hollywood después de un pequeño papel en Broadway, que había hecho que todos en la industria empezaran a susurrar su nombre. Era delgada hasta un punto que preocupaba a quienes la conocían, con unos ojos enormes y oscuros que parecían haber visto demasiado para su edad, porque en realidad los habían visto. Durante la Segunda Guerra Mundial, Audrey había pasado hambre de verdad, no la hambre metafórica de los que dicen que están a dieta, hambre de no tener que llevarse a la boca durante días. Eso lo llevaría todo en el cuerpo durante el resto de su vida, y Gregory Peck lo notó desde el primer día. El primer encuentro entre los dos fue en una prueba de vestuario. Audrey llegó puntual, como siempre haría a lo largo de toda su carrera. Gregory llegó 5 minutos antes, como siempre hacía él. Se dieron la mano, se miraron, y algo en esa habitación cambió de temperatura, aunque ninguno de los dos habría sabido explicar exactamente por qué. Lo que sí quedó registrado en los testimonios de quienes estuvieron presentes es que Gregory Peck, después de esa primera conversación con Audrey Hepburn, se acercó al productor de la película y le dijo algo que en ese momento sonó generoso, pero que con el tiempo adquiriría otro significado completamente distinto. Le dijo: "Pongan su nombre antes que el mío en los créditos". El productor lo miró sin entender. Gregory Peck era la estrella, su nombre siempre iba primero, era el protocolo, era el contrato, era la lógica de Hollywood. Pero Gregory insistió: "Esta chica va a ganar un Oscar por esta película, pongan su nombre antes que el mío". Tenía razón. Audrey Hepburn ganó el Oscar a Mejor Actriz por Vacaciones en Roma, y el nombre de Gregory Peck apareció debajo del suyo en los créditos. En 1953, eso era prácticamente inaudito. Durante el rodaje pasaron semanas juntos. Roma en verano es una ciudad que conspira contra la distancia entre las personas. El calor obliga a acercarse a la sombra. Las noches son largas y cálidas. Las cenas se extienden durante horas, y Gregory y Audrey se encontraban constantemente, entre toma y toma, durante los descansos, en los ensayos, en los trayectos en coche entre locaciones. Hablaban de todo, de la guerra, que para ambos no era historia sino memoria, de sus infancias, tan distintas y tan marcadas por la misma sombra. De lo que significaba estar delante de una cámara y fingir ser alguien más, cuando en realidad eso era lo más honesto que uno podía hacer. Gregory le contó cosas que no le había contado a mucha gente. Audrey lo escuchó con esa atención suya que hacía que uno sintiera que era la única persona en el mundo.
Hubo noches, según testimonios de miembros del equipo de rodaje, en las que los dos se quedaban sentados en alguna terraza romana mucho después de que el resto se hubiera ido a dormir, hablando, solo hablando, pero con esa intensidad que convierte una conversación en algo que no se olvida. Lo que Gregory Peck sintió por Audrey Hepburn durante ese verano romano es algo que él nunca describió públicamente, con palabras explícitas. Era un hombre de otra época, formado en una tradición donde ciertas cosas no se decían en voz alta. Pero las personas que lo conocían bien, los que trabajaron con él durante décadas, dirían más tarde que nunca lo vieron mirar a nadie de la misma manera en que miraba a Audrey. El problema era que Gregory Peck estaba casado. Su primera esposa se llamaba Greta Conen. Llevaban juntos desde 1942. Tenían 3 hijos, y Gregory Peck era, entre otras cosas, un hombre que se tomaba en serio sus responsabilidades. Lo que sentía por Audrey, fuera lo que fuera, quedó guardado en algún lugar que él decidió no abrir. El rodaje terminó, cada uno volvió a su vida, y Roma quedó atrás, con todo lo que había pasado, y todo lo que no había pasado. Los años 50 avanzaron, Hollywood cambió, el mundo cambió. Gregory Peck se divorció de Greta Conen en 1955 y se casó con Véronique Passani, una periodista francesa que había entrevistado para un artículo. Tuvieron 2 hijos. Parecía feliz. Probablemente lo era, de la manera en que uno puede ser feliz cuando ha decidido no pensar demasiado en ciertas cosas. Audrey Hepburn, por su parte, construyó una de las carreras más brillantes de la historia del cine. Sabrina, Guerra y Paz, Funny Face, Desayuno con Diamantes, My Fair Lady. Cada película era un acontecimiento, cada aparición suya en pantalla detenía el tiempo. Se casó con el actor y director Mel Ferrer en 1954. Tuvo un hijo. Se divorció en 1968. Se volvió a casar con el psiquiatra italiano Andrea Dotti. Tuvo otro hijo. Volvió a divorciarse. Pero a lo largo de todo ese tiempo, la conexión con Gregory Peck nunca desapareció. Se veían en los eventos de la industria, se llamaban, se escribían cartas, en esa época en que las cartas todavía existían como forma de comunicación entre personas que tenían cosas importantes que decirse. Cada vez que sus caminos se cruzaban, algo en ambos parecía relajarse de una manera que no ocurría con nadie más. Los que los conocían a los dos hablaban de ello con una mezcla de ternura y algo parecido a la tristeza, porque era evidente que entre Gregory y Audrey existía algo que no cabía exactamente en ninguna categoría conocida. No era solo amistad, tampoco era algo que ninguno de los dos hubiera actuado nunca. Era esa cosa indefinible que a veces existe entre dos personas que en otro momento, en otras circunstancias, habrían sido algo completamente diferente. Véronique Passani, la segunda esposa de Gregory, lo sabía, sería imposible que no lo supiera, viviendo con él. Y según todos los que conocían a la familia, era una mujer lo suficientemente inteligente y segura como para no convertirlo en un drama, pero también era humana. Y hay cosas que una persona puede saber intelectualmente, mientras que emocionalmente le cuestan un esfuerzo considerable. Los años 70 llegaron, y con ellos algo que nadie había anticipado. Audrey Hepburn se retiró. No de golpe, no con un anuncio dramático, simplemente fue dejando de aceptar papeles. Su matrimonio con Andrea Dotti estaba deteriorándose, sus hijos la necesitaban. Y Audrey, que había pasado toda su infancia sin la estabilidad que considera básica cualquier niño, había decidido que sus hijos no iban a crecer sin una madre presente. Se instaló en Tolochenaz, un pequeño pueblo suizo a orillas del lago Lemán, una casa grande, un jardín enorme, perros, árboles frutales. La vida que ella consideraba real, en contraste con la irrealidad permanente de Hollywood. Gregory Peck siguió trabajando, siguió siendo Gregory Peck, pero quienes lo veían durante esos años notaban que cuando se mencionaba el nombre de Audrey, algo en su expresión cambiaba, no dramáticamente. Solo un leve ajuste alrededor de los ojos, como cuando alguien menciona un lugar al que no puedes volver pero que no has dejado de recordar. En 1988, Gregory Peck tenía 72 años. Era ya una leyenda viviente, de esas que la industria empieza a honrar formalmente, precisamente porque el tiempo ha confirmado lo que ya todos intuían. El George Eastman Award, entregado por el International Museum of Photography de Rochester, Nueva York, era uno de esos honores que se dan cuando ya no queda ninguna duda.
La ceremonia estaba prevista para el 17 de octubre. Gregory preparó su discurso con cuidado. Era el tipo de ocasión que merecía palabras precisas. Habló con Veronique sobre lo que iba a decir. Repasó los momentos de su carrera que querría mencionar. Practicó el discurso en voz alta, solo, en su estudio de la Casa de Los Ángeles. Lo que Gregory Peck no sabía era que en Tolochenaz, Suiza, Audrey Hepburn había tomado una decisión. Nadie sabe exactamente cuándo lo decidió. No existe una conversación documentada, ninguna carta que lo explique. Lo que se sabe es que Audrey Hepburn se enteró de la ceremonia, calculó la distancia, calculó el tiempo, y sin decírselo a Gregory, sin decírselo prácticamente a nadie, organizó el viaje. 3.000 millas. Cruzó el Atlántico, llegó a Nueva York, tomó otro vuelo a Rochester, se instaló en un hotel. Y esa noche, el 17 de octubre de 1988, se presentó en el auditorio donde se celebraba la ceremonia del George Eastman Award. No en primera fila, no en un lugar visible desde el escenario, entre bambalinas, en ese espacio entre el mundo del público y el mundo de los que actúan, que es un lugar que Audrey conocía mejor que ninguno. Esperó. En el escenario, Gregory Peck recibió el premio, agradeció, comenzó su discurso. Las palabras llegaban con facilidad, como siempre le habían llegado, con esa cadencia suya que hacía que escucharlo fuera como leer prosa bien escrita. Y entonces, en algún momento de la ceremonia, Gregory Peck miró hacia las bambalinas y vio a Audrey Hepburn. Los testimonios de quienes estaban presentes esa noche coinciden en los detalles esenciales, aunque varían en los secundarios, como siempre ocurre con los recuerdos de los momentos que importan. Lo que todos describen igual es esto. Gregory Peck se detuvo, no gradualmente, de golpe, como si alguien hubiera pulsado un botón de pausa en su interior. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El hombre que había interpretado a Atticus Finch con una calma que hizo que una generación entera aprendiera lo que significaba la dignidad. El hombre que había sobrevivido décadas en una industria que destruye a la mayoría. El hombre que sus colegas describían sistemáticamente como el más sereno, el más compuesto, el más difícil de desestabilizar de toda Hollywood. Ese hombre no podía hablar. Hubo un silencio en el auditorio, esos silencios que no son incómodos sino todo lo contrario, porque la gente comprende instintivamente que está presenciando algo real, algo que no estaba en el programa. 400 personas esperaron. Gregory Peck recuperó la voz, terminó su discurso, pero todos los que estaban ahí sabían que lo que acababan de ver no era parte del espectáculo, era Gregory Peck sin ninguna de sus capas. Completamente al descubierto, durante esos 30 segundos en que el mundo entero se redujo a una figura entre bambalinas, que había cruzado 3.000 millas sin decírselo a nadie. Cuando la ceremonia terminó y el público comenzó a dispersarse, Gregory Peck bajó del escenario. Fue directamente hacia donde Audrey estaba esperando. No existe una transcripción de lo que se dijeron. Las conversaciones que importan de verdad raramente quedan registradas, porque las personas que las tienen no están pensando en que alguien las documente. Están demasiado ocupadas estando presentes. Lo que sí existe son los testimonios de quienes los vieron juntos esa noche, después de la ceremonia, en la recepción que siguió al evento. Personas que los habían conocido durante años y que describieron algo en los dos que era diferente a cualquier otra ocasión en que los habían visto juntos. Una especie de urgencia tranquila, si eso tiene algún sentido. Como si ambos supieran que el tiempo que tenían era limitado y hubieran decidido no desperdiciarlo en nada que no fuera esencial. Hablaron durante horas. Veronique Passani estuvo presente en la recepción. Era una mujer que llevaba más de 30 años casada con Gregory Peck y que lo conocía mejor que nadie en el mundo, lo cual incluía conocer exactamente lo que Audrey Hepburn significaba para él. Según los que estuvieron presentes, se mantuvo en segundo plano esa noche con una elegancia que debió costarle más de lo que aparentaba. Audrey partió de regreso a Suiza al día siguiente. Volvió a su casa en Tolochenaz, a su jardín, a sus perros, a la vida tranquila que había construido lejos de los focos. Gregory Peck volvió a Los Ángeles, a su casa, a Veronique, a su vida. Pero algo había ocurrido esa noche que era difícil de poner en palabras. No un cambio dramático, no una revelación que alterara los hechos de la vida de ninguno de los dos.
Solo la confirmación de algo que ambos habían sabido durante 36 años y que esa noche, en ese auditorio de Rochester, había quedado expuesto ante 400 personas que probablemente no entendieron exactamente lo que estaban viendo, pero que sintieron que era algo. Audrey Hepburn volvió a la vida pública en 1988, el mismo año de la ceremonia de Rochester, pero no para hacer películas. Se convirtió en embajadora de buena voluntad de UNICEF y pasó los últimos años de su vida viajando a los lugares más pobres del mundo, a Etiopía, a Bangladesh, a Vietnam, a Somalia, cargando con la memoria de su propia hambre de infancia y tratando de hacer algo con ella. Era una Audrey diferente a la que Hollywood había conocido. Más delgada todavía, más seria, con esa mirada que siempre había tenido, pero que ahora llevaba además el peso específico de haber visto cosas que la mayoría de la gente prefiere no ver. Gregory la seguía de cerca, leía las noticias sobre sus viajes, hablaban cuando podían. En enero de 1993, Audrey Hepburn fue diagnosticada con un cáncer de apéndice en estadio avanzado. El diagnóstico llegó tarde, como suelen llegar los diagnósticos de los cánceres, que no dan señales claras hasta que ya han avanzado demasiado. Murió el 20 de enero de 1993, en su casa de Tolochenaz, rodeada de sus hijos y de las personas que amaba. Tenía 63 años. Gregory Peck fue uno de los elegidos para dar el discurso en su funeral. Era un honor. Era también, evidentemente, una de las cosas más difíciles que se le podían pedir. El 24 de enero de 1993, Gregory Peck se puso delante del micrófono en la iglesia de Tolochenaz. Veronique estaba sentada en primera fila. El mundo entero, o al menos la parte de él que seguía estas cosas, estaba mirando. Gregory Peck comenzó a hablar. Y entonces, en algún punto del discurso, algo en él se dio. No fue gradual, no fue el tipo de emoción que uno puede gestionar respirando hondo y esperando a que pase. Fue un quiebre. El tipo de quiebre que ocurre cuando algo que ha estado contenido durante mucho tiempo, décadas, encuentra finalmente una grieta por donde salir. Gregory Peck lloró en el funeral de Audrey Hepburn. No disimuladamente, no con esa contención elegante que los hombres de su generación usaban cuando la emoción los alcanzaba en público. Lloró de verdad, con el cuerpo entero, tuvo que detenerse. Tuvo que esperar, tuvo que reconstruirse frente a todos los presentes antes de poder continuar. Veronique lo vio desde la primera fila. 400 personas lo vieron. El mundo lo vio. Y todos entendieron lo mismo, que lo que Gregory Peck sentía por Audrey Hepburn no había sido solo amistad, que había algo ahí que tenía 40 años de antigüedad y que la muerte, aparentemente, no había hecho más que hacer visible. En los años que siguieron al funeral, Gregory Peck concedió algunas entrevistas en las que el nombre de Audrey Hepburn aparecía inevitablemente. Era difícil hablar de su carrera sin hablar de ella. Vacaciones en Roma seguía siendo una de sus películas más queridas, y la imagen de él llorando en el funeral había quedado grabada en la memoria colectiva de una manera que hacía imposible ignorarla. En esas entrevistas, Gregory era cuidadoso. Era un hombre que había aprendido a hablar en público de una manera que revelaba exactamente lo que él quería revelar y nada más. Pero había una pregunta que, cuando llegaba, lo cambiaba visiblemente. La pregunta era siempre alguna variante de la misma cosa. ¿Qué fue Audrey Hepburn para usted? Y Gregory Peck, invariablemente, hacía una pausa antes de responder. No la pausa del que no sabe qué decir, la pausa del que sabe exactamente qué decir pero está decidiendo cuánto de eso decir en voz alta. Lo que decía, en distintas formulaciones a lo largo de los años, era esto, que Audrey era una de las personas más extraordinarias que había conocido, que su presencia hacía que todo lo que estaba alrededor de ella pareciera más pequeño, no porque ella lo empequeñeciese, sino porque ella era simplemente más de todo, más presente, más real. Más ella misma que la mayoría de la gente. Nunca dijo que la había amado, pero nunca dijo que no. Y en esa distancia entre lo que dijo y lo que no dijo, vivía todo lo que 40 años de amistad, de contacto intermitente, de miradas entre bambalinas y de llanto en funerales no habían podido resolver. Gregory Peck murió el 12 de junio de 2003. Tenía 87 años. Llevaba casado con Veronique 48 años.
En su obituario, en cada artículo que se escribió sobre él, el nombre de Audrey Hepburn aparecía, siempre, sin excepción. Porque hay conexiones que son más grandes que las personas que las tienen, y la de Gregory y Audrey era de ese tipo. Volvamos al 17 de octubre de 1988. Audrey Hepburn, en ese momento, tenía 59 años, vivía en Suiza, llevaba más de una década alejada de Hollywood. No tenía ninguna obligación profesional, ningún contrato, ninguna razón logística para cruzar el Atlántico para asistir a una ceremonia. Excepto una. Quería ver la cara de Gregory Peck cuando la viera aparecer. Eso es lo que hace ese viaje diferente a cualquier otra cosa que se pueda contar sobre la relación entre los dos. No fue un gesto de amistad convencional. Los amigos mandan flores, mandan mensajes, hacen una llamada de teléfono. Audrey Hepburn cruzó 3000 millas en silencio, sin anunciarse, para estar presente en un momento importante de la vida de Gregory Peck. Y la razón por la que lo hizo en silencio, sin decírselo de antemano, es quizás la parte más reveladora de todo. Porque si se lo hubiera dicho, Gregory habría tenido tiempo de prepararse, habría podido gestionar su reacción. Habría sido Gregory Peck, el actor, el hombre compuesto, el profesional que siempre tenía el control de lo que mostraba y lo que guardaba. Audrey no quería eso. Quería verlo sin preparación, quería ese momento de 30 segundos en que la cara de Gregory Peck dijera todo lo que Gregory Peck nunca había dicho en voz alta. Y lo obtuvo. 400 personas fueron testigos de ello, sin entender exactamente qué estaban viendo. Vieron a un hombre de 72 años quedarse sin palabras. Vieron sus ojos llenarse de lágrimas. Vieron algo en su cara que no tenía nombre, pero que todo el mundo reconoció. Fue el regalo más extraño y más honesto que alguien puede hacerle a otra persona. La oportunidad de ser visto de verdad, sin defensas, aunque sea durante 30 segundos. Delante de 400 personas que no entienden lo que están presenciando pero que sienten que es algo que no van a olvidar. Tolochenaz, Suiza, sigue existiendo. Es un pueblo pequeño, tranquilo, a orillas del lago Lemán, con esa calidad de luz particular que tiene Suiza en otoño. La casa donde vivió Audrey Hepburn sigue en pie. Sus habitantes la cuidan como se cuidan las cosas que pertenecen a alguien que ya no está, pero que de alguna manera sigue siendo de esa persona. En Rochester, Nueva York, el International Museum of Photography sigue entregando el George Eastman Award cada año. El auditorio donde Gregory Peck se quedó sin palabras en octubre de 1988 existe todavía. Las butacas donde se sentaron 400 personas que fueron testigos de algo que no esperaban ver están todavía ahí. Y en algún lugar entre esas dos geografías, entre Suiza y Rochester, entre el lago Lemán y el estado de Nueva York, existe la estela invisible de un vuelo que una mujer de 59 años tomó un día de octubre porque había alguien al que quería ver, y quería verlo sin avisarle, y quería que su cara dijera lo que nunca habían dicho las palabras. 3000 millas. Eso es lo que algunas personas están dispuestas a cruzar por alguien. Y eso, al final, es todo lo que hace falta saber. Suscríbete para más historias reales del Hollywood clásico.